Amén, gracias. Pues vamos a empezar porque está un poquito largo. Sí, sí, sí. Romanos capítulo 2. Y bueno, tengo como introducción que ya vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Que el apóstol Pablo revela la maldad del hombre, y vamos a ver a lo largo del capítulo 2 que el apóstol va a revelar la condición y la posición del hombre moralista, ¿verdad? ¿Y quiénes son los moralistas? Pues son aquellas personas, ¿verdad?, que creen que por tener una buena moral o por sus obras tienen ganado el cielo. Tanto los gentiles como los judíos, tanto los que son llamados en el capítulo 1 como los que Pablo como los que Pablo va a enfrentar en este capítulo 2, vamos a ver que no tienen el cielo ganado por sus obras, ¿verdad? Porque a veces creemos que, bueno, nosotras ya no, gloria a Dios, pero hay personas, ¿verdad?, que creen que por sus obras van a ir al cielo. La señora con la que yo trabajo ahorita está donando ropa, está donando cobijas por las lluvias que ha habido aquí en Querétaro, las inundaciones. Entonces ella dice que el que ella haga eso sabe que es una obra buena, y sabemos que es una obra buena, ¿verdad? Pero ella cree que por las obras buenas que ella hace va a ir al cielo, y nosotras, pues ahora sí que conforme a la palabra, ¿verdad?, le decimos, no es así, ¿verdad? Porque uno tiene que creer. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que esos moralistas no tienen una salida de escape. Entonces, en el capítulo 1, el apóstol Pablo revela la maldad del hombre, y en este capítulo 2, la condición y la posición del hombre moral, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto hasta este momento de Romanos capítulo 1 y ahora este 2, y aún parte del capítulo 3, vamos a ver cómo el apóstol nos lleva a un callejón sin salida. Entonces, no hay salida ni en lo moral, ni en los que quieren guardar la ley, ¿verdad? No hay salida para ninguno de ellos, porque dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y ese es el gran problema, ¿verdad? Hoy en día, que las personas morales intentan, como les decía, por sus medios hacer el bien, realmente para describir de una manera sencilla que ese asunto de la moralidad de esas personas creen que, o sea, el hacer las cosas bien, creen que ya tienen todo ganado, pero vamos a ver que no es así. Entonces vamos a leer Romanos 2, del 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh tu hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando hacen el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta ahí lo voy a dejar y me voy a regresar al verso 1. Entonces vemos aquí que el problema es que no juzgamos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que esta parte esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, que solemos juzgar todo, así que la condenación del moralista no es el juicio como tal. La condenación por la cual el apóstol Pablo llama tanto a los pecadores abiertos como a los moralistas los encierra en una sola cueva sin salida, por así decir, ¿verdad? Y vemos que ninguno tiene esperanza, tanto aquel hombre prácticamente como aquel hombre moralista. ¿Qué quiere decir? Hablo de los pecados ocultos, por así decir, ¿verdad? Porque hay unos que lo exponen y hay otros que lo hacen en lo oculto, ante los ojos del hombre, porque sabemos que estamos descubiertos ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición del moralista?
ya dijimos que es aquel hombre que se sienta como aquel fariseo, ¿verdad? Que se pone de pie sacando el pecho y así ora en voz alta y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy hombre adúltero, yo doy mi diezmo, todo lo que gano, doy mi diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Eso es lógicamente un ser moralista. El punto es que el moralista no va a ser condenado solo por el juicio, sino que va a ser condenado también porque está practicando lo mismo. ¿Sí me explico hasta ahí? Sí. Ajá. Sí, muy Entonces bien. vemos que aquellos que juzgan o aquellos que pesan a los demás, porque seamos realistas, que hay hermanas, ¿verdad? Que por ahí se la pasan diciendo, no sé, se me ocurre, ay, ¿viste que esta hermana no vino a la iglesia esta semana? No, a mí se me hace que ya se alejó. O ahí dice que la hermana no asistió a la oración, ¿verdad? Así como aquellos hombres. Entonces, ahora, creo yo que el juicio sería correcto si nosotras ponemos en nuestras manos la palabra de Dios, no en forma de, como dije, de juezas o de crítica, ¿verdad? Sino el juicio correcto que está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a alguien y exhortamos en amor y conforme a la palabra, creo que ese es el juicio justo de Dios, ¿verdad? Y entonces por medio de la palabra, no por nuestros conceptos, sino por la palabra de Dios, por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, la Biblia habla sobre, dice sobre el homosexualismo, ¿verdad? Y sabemos que es pecado. Entonces no está mal proclamar y estar firmes ante una decisión aún de nuestros gobernantes. Hoy en día que se ha aprobado el matrimonio igualitario, y tantas cosas, ¿verdad? Que hemos visto. Es correcto que nosotros digamos que no estamos a favor de esto, ¿verdad? No como jueces, pero estamos apoyando el juicio de Dios cuando nosotros decimos, yo no apruebo esto. ¿Y por qué no lo apruebo? Porque está en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces los moralistas deben ser perfectos, así lo voy a decir, ¿verdad? Y el Señor nos Sí. ha dado muchas enseñanzas con respecto a esta clase de personas y una de ellas está en Lucas 6:42 y se los voy a leer. Bueno, se los voy a parafrasear, ¿verdad? Entonces dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, como no ves la viga que está en su ojo, comienza a juzgar y repito, la condenación para él en sí no es el juicio, sino que él está practicando también las mismas cosas mientras él juzga. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Muy bien explicado. Entonces, mientras uno miente, el otro tiene malos pensamientos, a lo mejor, ¿verdad? Entonces, tenemos que salir de ese estándar evangélico que dice que si tú vienes a la iglesia todos los domingos, si tú ayunas toda la semana, tú das tus diezmos y ofrendas y ya no tomas, no parrandeas, ya no, y ya usas falda larga, sabemos que en nuestra vida tenemos que llevar una disciplina, por así decir, ¿verdad? Tenemos que escudriñar la palabra, tiene que ser con amor, yo pienso, ¿verdad? Que es ese amor ferviente de venir a escudriñar la palabra de Dios, de orar, de buscar la presencia del Señor, de asistir a la iglesia, de congregarnos entre hermanos, ¿verdad? Yo creo que eso debe de ser una disciplina en la vida de un creyente, ¿verdad? Exacto. Entonces, Es que por decir, Lucy, pienso yo, ¿no? Lo que habíamos hablado en Hechos, ¿no? Estamos hablando, aquí se está hablando de una circuncisión, digamos, ¿no? Física, ¿no? No del exactamente, corazón, ¿no? Como veíamos en Hechos, ¿no? Eso es lo que importa. Y digo, y al final de cuentas nadie sabe la relación que tenemos cada quien con nuestro Señor, ¿no? Porque las apariencias engañan, como dices tú. O sea, podemos parecer que estamos bien ante Dios y solo nosotros sabemos, y el así Señor, es. ¿verdad? No es nada Entonces, físico, o sea, es otra cosa. exacto.
Entonces vemos que hay personas, o sea, tenemos que ser realistas, ¿verdad? Y hoy en día hay iglesias que te dicen, si tú haces todo esto y aún si no usas ni una gota de maquillaje, ¿verdad? Entonces eres aceptada en la familia de Dios. Mientras no, ¿verdad? Hoy en día, y tristemente hay iglesias así. Entonces vemos que esas son reglas de una iglesia local. Pero ¿qué haríamos nosotros con un ladrón? Por ejemplo, aquel ladrón que está al lado, que estuvo al lado del Señor a punto de morir. ¿Qué hizo el Señor? ¿Y qué hubiéramos hecho nosotras, verdad? Entonces, vamos a ser sinceras, todas nosotras tenemos algo de fariseos en nuestras vidas, Sí. ¿verdad? Pero yo Sí. doy gloria a Dios porque la cruz de Cristo viene a destruir ese fariseísmo que hay en nosotras y de verdad que el Señor nos ayude porque siempre estamos aprobando y desaprobando a los hermanos en la fe, ¿verdad? Y a veces condenamos a alguien porque, como les decía, es que el domingo no asistió a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotras? Nos enojamos, tenemos celos, nos ponemos como juezas, o a veces solemos juzgar a aquellos que pecan visiblemente, ¿verdad? Recordemos que nuestro pecado no se puede ver ante los hombres, pero ante Dios sí. Entonces tenemos más autoridad porque practicamos un pecado diferente al de otra hermana. Claro que no, porque somos pecadoras aún así, ¿verdad? Y entonces vemos que muchas veces no sabemos la lucha que tienen los demás y lo que hacemos es juzgar y en vez de levantar, el problema del fariseo o del moralista es que está haciendo las mismas cosas, o sea que también pecan, ¿verdad? Pero de una manera diferente a lo que el otro hace, ¿verdad? Visiblemente o ocultamente, como les decía. Entonces, volvemos al verso 1 que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El Señor nos dio también tantas parábolas, y yo aquí traigo un ejemplo de la historia que el Señor nos cuenta, y es cuando se acerca a la casa de Simón el fariseo, ¿verdad? Sabemos que era la costumbre, ¿verdad? Que en ese entonces se le recibía lavándole los pies y se les daba un beso, ¿verdad? Pero vemos aquí que el fariseo no hizo esto, y habían algunos invitados, y entre estos había una mujer pecadora, ¿verdad? Y esa mujer pecadora, oyendo todos los dichos del Señor Jesús y viendo que él estaba ahí, se echó a los pies del Señor y comenzó a llorar a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, el fariseo no lo dice en voz alta, pero sí en su pensamiento, ¿verdad? Él piensa y dice, así lo voy a parafrasear, dice, no, si este fuese profeta, refiriéndose al Señor Jesús, obviamente, dice, si este fuera profeta, sabría muy bien que la mujer que está haciendo todo este espectáculo, ¿verdad? Es una mujer pecadora. Pero ¿qué era el fariseo? El fariseo estaba juzgando, el fariseo estaba teniendo esos malos pensamientos. Y si él decía que ella era una pecadora, en ese mismo momento él estaba pecando de manera diferente, pero estaba haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Estaba juzgándola. Exactamente. Entonces vemos aquí, y el Señor, sabiendo los pensamientos de este hombre, le dice a Simón, tengo una pregunta para ti, ¿verdad? Y le dice que hay un acreedor y hay dos deudores. Dice que uno le debe 500 denarios y otro 50. Dice que ninguno puede pagar y el acreedor dice, ok, yo perdono a los dos. Y dice, Simón, ¿quién crees tú que va a amar más a aquel que perdona la deuda? Y Simón contesta, pues aquel que debía más, ¿no? O sea, para él era como obvio, ¿verdad? Entonces el Señor le contesta y le dice, bien has respondido. ¿Ves a esta mujer? Tú no lavaste mis pies, pero esta mujer no ha dejado de regar sus lágrimas en mis pies. Y tú no me diste un beso, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies, ¿verdad? En pocas palabras, Simón no puede creer que era más que nadie, ¿verdad? En pocas palabras, esta mujer, a la que en sus pensamientos él había llamado pecadora, ahora la gracia y el amor y la misericordia de Dios estaban sobre ella, así lo dice en la palabra, ¿verdad? Entonces vemos que el amor de Dios debe de desbordarse en nosotros. Cuando entendemos realmente lo que somos, ¿verdad? Lo que vimos en Romanos capítulo 1, que nos condena, ¿verdad? Y Romanos capítulo 2 también nos condena, y por eso debemos esperar hasta el capítulo 3, ¿verdad? Para saber cuál es la solución a este problema
y vemos que estamos bajo juicio y lo único que nos queda, lo único que nos puede liberar a ti y a mí de la ira de Dios, de un Dios que sabemos que es 3 veces santo, de un Dios intachable, de un Dios perfecto, lo único que nos puede salvar de esa ira es la sangre del Cordero de Dios, la sangre del unigénito de Dios, ¿verdad? Sabemos que eso es lo único que nos puede salvar de, pues, de caer en estas cosas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el justo juicio de Dios es conforme a la palabra, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguien quiere agregar algo? Está muy bien explicado. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver en el versículo 4, ¿verdad? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces aquí vemos la benignidad de Dios, ¿verdad? Y la podemos relacionar como la bondad de Dios a nuestro pasado, ¿verdad? Vemos que el Señor fue paciente porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero el Señor ya sabía que nosotros íbamos a estar en este preciso momento. Entonces vemos que desde ahorita nuestro presente, ¿verdad? La longanimidad de Dios la podemos ver en el futuro porque sabemos que podemos gozar de una salvación, de esa salvación que el Señor Jesucristo vino a dar por nosotros, ¿verdad? Vino a darnos vida y salvación. Entonces vemos que Dios ha sido tan bueno aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero pues ahora sí que damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él nos salvó. Él nos salvó. Y entonces nos vamos al versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Son palabras muy duras. Estas son palabras muy duras, ¿verdad? Entonces aquí entramos a otro gran tema, ¿verdad? Entonces aquí vemos que entra el libre albedrío. Y hay quienes creen que Dios ha escogido a un grupo de personas, pero sabemos que no es así. Dios nos ha escogido a nosotros, ¿verdad? Pero Dios ha escogido a toda la humanidad, ¿verdad? Amén. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense Amén. que yo conocí a unos amigos que eran testigos de Jehová. Yo vivía en el Estado de México. Y entonces esos testigos de Jehová de repente nos compartían de la palabra, así como que vagamente recuerdo. Pero entonces yo me acuerdo, luego le platico a mi esposo y le digo, es que yo me acuerdo que Samuel se llamaba nuestro amigo. Samuel decía que ellos eran los escogidos de Dios. Ujú. Le digo, pero él decía que porque nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Éramos católicos, según mi papá católicos, porque la verdad no íbamos a misa y no hacíamos nada de esas cosas, pero éramos católicos. Entonces decía, es que nosotros somos los escogidos de Dios. Yo decía, ¿cómo? ¿Verdad? Pero entonces yo ahora entiendo, ¿verdad? Que dice también en la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No quiere decir que el Señor hubiera dicho, a ver, yo voy a escoger a Elisa y a su familia, pero no voy a escoger, un ejemplo, se me ocurre a Fabiola y a la suya, ¿verdad? Un ejemplo. Sino que todos aquellos que hemos escogido, ¿verdad? Que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Por eso somos los escogidos. No quiere decir que Dios haga acepción de personas, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Amén. Entonces sabemos que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Dice, pero por la dureza y el corazón no arrepentido, muchas personas no vienen al Señor, ¿verdad? Y entonces vemos que el arrepentimiento no es tirarse al piso y llorar y no, ¿verdad? Que sabemos que cuando estamos quebrantadas sí podemos hacer eso, ¿verdad? Pero entonces vemos que el verdadero arrepentimiento es reconocer nuestro pecado y volvernos al Señor, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando el corazón comienza a clamar para volver a Dios. Y el arrepentimiento es el dolor de haber pecado en contra del Dios viviente, ¿verdad? Si rechazamos a Dios,
Dice aquí en la palabra, atesoramos ira para el día de la ira. Entonces vemos que Dios quiere que nos arrepientamos de nuestro pecado y debemos de gozarnos y proclamar sin temor, ¿verdad? Decir que somos escogidas de Dios para salvación. ¿Qué estamos atesorando nosotras, verdad? ¿Tesoros en los cielos o ira para el día de la ira? Wow. Ujú. Entonces voy al verso 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces aquí vemos cómo dice en la palabra que el Señor recompensará a cada uno lo que merezcan sus obras, ¿verdad? ¿A qué obra se refiere el apóstol Pablo? El creyente puede conocer, se puede conocer por lo que hace, ¿verdad? Sin embargo, podemos taparnos con alguien que se viste como un cristiano. Toparnos, que se viste como un cristiano. Por ejemplo, habla como cristiano porque se sabe la palabra. Va a la iglesia, se congrega los domingos, ¿verdad? Como un cristiano, ¿verdad? Y aún así pueden no ser salvos, ¿verdad? Entonces no estamos juzgando a nadie, yo no estoy juzgando a nadie, solamente pongo el ejemplo para que nos demos cuenta, ¿verdad? Como dice Santiago, que el hombre puede ver al otro que es justificado por las obras y no solo por la fe, pero este es el plan humano, ¿verdad? Y nuestras obras son la evidencia de que algo ha ocurrido en nuestro corazón. Y este es el resultado de que Cristo ha lavado nuestros pecados, de que el fruto del Espíritu será evidente en nuestras vidas y nosotros como cristianos, nos conocemos por nuestros frutos, pero antes de esto tiene que haber un nuevo nacimiento, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento y no dependía de nosotras, sino de que Cristo pagó todo, ¿verdad? El Señor Jesús no vino y pagó el 80 ni el 90%. El Señor pagó el 100% con su preciosa sangre, nuestra salvación, ¿verdad? Entonces la salvación ahora es nuestra por la fe y por lo tanto el fruto se tiene que reflejar en nuestra alma y en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces aquí traigo otro ejemplo, dice en Juan capítulo 6, versículo del el 28 y el 29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotras? Lo único que nosotras tenemos que hacer para poner en práctica estas obras de Dios es creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que la justicia absoluta es el criterio usado en el juicio o en la recompensa del Señor. Las obras del ser humano están ante Dios expuestas a su santa luz, ¿verdad? Ninguna persona en su sano juicio quiere ser juzgado de esta manera. Tenemos el ejemplo de Cornelio, ¿verdad? En el libro de Hechos, vemos que él era un hombre bueno, ¿verdad? Pero sin embargo él estaba perdido. O sea, aunque era una persona buena, él estaba perdido, ¿verdad? Entonces me voy, ¿o alguien quiere agregar algo hasta aquí? No, lo estás explicando súper bien. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias, porque sí está medio enredado. complicado todo esto y lo estás explicando muy bien. Gracias, Lucy. Bueno, entonces vamos al versículo 7. Vida eterna a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces recordemos aquí hay otro principio, ¿verdad? El tema no es una determinada forma de vida, más bien una forma de vida constituye la base para el juicio. La conducta habitual de una persona, ya sea buena o mala, revela la condición de su corazón, ¿verdad? La vida eterna no es la recompensa para una vida de buenas obras. Ello contradeciría mucho a otros pasajes bíblicos que afirman con claridad que la salvación no se obtiene por las buenas obras, sino que se otorga totalmente por la gracia de Dios a aquellos que creen, ¿verdad? Incluidas nosotras. Entonces, una persona que realiza buenas obras demuestra que su corazón ha sido regenerado por Dios, que era lo que decíamos anteriormente, y tal persona redimida por Dios tiene vida eterna. Y a la inversa, si una persona que obra mal continuamente y rechaza la verdad de Dios, demuestra que no ha sido regenerada y en consecuencia será objeto de la ira y el juicio de Dios, ¿verdad?
Entonces ahora me voy a ir del versículo 8 hasta el 11. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces vemos hasta el versículo 11 tenemos otro principio, ¿verdad? Por el cual viene el juicio de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no hace diferencia entre tú y yo, ¿verdad? Entre unos y otros. Entonces vemos que este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento y encontramos en el libro de Deuteronomio en capítulo 10, versículo 17 y dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni recibe sobornos, ¿verdad? Entonces vemos que Simón Pedro se dio cuenta de esto cuando entró al hogar de Cornelio, ¿verdad? Y dijo en ese momento que él entendía que Dios no hacía diferencia entre una persona y otra, porque sabemos que Cornelio era un gentil, ¿verdad? Y eso lo vemos en Hechos 10:34. Entonces, vemos que para Dios no hay favoritos. Él no tiene hijos mimados, por así decir, ¿no? Todos los hombres son iguales para Él. Aunque tenemos nuestras fallas, aunque tenemos nuestros errores, sabemos que tenemos, por la gracia de Dios podemos venir al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, para el Señor todos somos iguales, ¿verdad? Y la justicia tiene los ojos vendados, no porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Todos deben ser iguales delante de ella. También hemos escuchado que en la iglesia los miembros tienen que pagar membresía. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez, porque aquí en México creo que sí hay iglesias muy grandes donde tienen derecho a ser miembros porque pagan una membresía, ¿verdad? Porque vienen de buena familia, porque vienen de familia de dinero, por ser un ciudadano destacado, por así decir, ¿verdad? Y entonces ellos creen que con eso ya se han ganado a Dios, ¿verdad? Pero la cuestión verdaderamente importante es, ¿tienen un Salvador o no tienen un Salvador? Entonces luego leemos aquí en el versículo 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces aquí vemos otro principio por el cual Dios juzga. Veamos cómo lo expresa el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley justificados. Entonces se ha dicho, ¿verdad?, que los paganos están perdidos porque no han oído de Cristo y no le han aceptado. Pero hermana, ellos están perdidos porque son pecadores, ¿verdad? Al igual que nosotras, como lo decíamos en un principio. Aquí la diferencia es que nosotras hemos creído en Jesucristo, en que Él nos ha redimido y en que Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados, ¿verdad? Presentes, pasados y futuros. Pero esto no quiere decir que vamos a vivir pecando. Ay, porque el Señor ya perdonó mis pecados futuros, yo puedo pecar. No es así, ¿verdad? Entonces, esa es la condenación en la que se encuentra toda la humanidad. Los hombres no son salvos por el conocimiento que ellos tienen, ¿verdad? Ellos son juzgados por el conocimiento que tienen, aquellos que no son salvos. Entonces, la primera parte de este versículo nos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, o sea, que quedan libres de culpa, ¿no? Muchas personas piensan que si simplemente dan su aprobación al sermón del monte, ya son salvos, pero no es así. Ellos tienen que reconocer que hay un Salvador, ¿verdad? Y quienes obedecen la ley y son declarados justos, Dios nos declara justos. Dios no declara justos ni da la vida eterna a aquellos que creen
que hacen buenas obras, sino aquellos que creen en Él y cuya conducta revela un corazón regenerado, que ya lo dijimos también que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús y Él viene y mora en nuestro corazón, nuestras obras, el Espíritu Santo va a empezar a obrar en nuestras vidas y nuestras obras ahora van a ser, no como estos moralistas, sino que nuestras obras van a ser para el justo juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, esa conducta revela un corazón regenerado. Entonces, ahora vamos a ver en el versículo 15, y aquí nos encontramos otro principio, ¿verdad? Dice en el versículo... Hermana. ¿Sí? Sí, yo antes de que continúe, yo quiero decir solo una pequeña. Dicen algunas personas que son pues católicos, ¿verdad? Muchas personas cuando les hablan del Señor y que se acerquen a conocer al Señor dicen que es mejor no conocer, que así no pueden ser juzgados. Y la palabra de Dios dice que toda persona que no conozca de Dios, aún así va a ser juzgada según su conciencia. Sí, dice que porque conocen, ¿no? Que el bien y el mal, y en base a eso van a... Es lo que estaba yo leyendo. Porque Dios puso en nosotros una conciencia, y aunque sean testigos de Jehová, sean católicos, sea quien sea, tenemos nuestra conciencia que sabemos, ¿verdad? Y es por la naturaleza pecaminosa que hay en todo ser humano. Sabemos que a lo mejor, no, un ejemplo, que los católicos, que no son cristianos obviamente, pero ellos saben que mentir está mal, ¿verdad? Y ellos serán juzgados por su conciencia, porque ellos saben, aunque ellos no han reconocido al Señor como su único Salvador, ellos saben qué es lo que está bien y lo que está mal. Y es que vamos también a lo mismo, o sea, al tener una falsa doctrina, y no estamos hablando de religiones ni nada de eso, ¿verdad? Pero digo, yo toda mi vida crecí con monjas y a mí me enseñaban que si no robas, que si no matas, eres una buena persona y no eres pecadora. Entonces yo cuando conocí al Señor dije, pues ¿qué me va a perdonar? Si yo no he matado ni he robado. Pero conforme conoce uno al Señor y empiezas a leer la palabra, te das cuenta, o sea, de todo esto, que en realidad somos pecadores todos, ¿verdad? Y no nada más esos son los pecados, ¿no? Eso dice en la palabra, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Volvemos al principio, ¿verdad? A lo mejor no robamos, pero sí mentimos. Claro. Y o a lo mejor no hemos matado a nadie, pero sí hemos juzgado a nuestro prójimo. Exacto. Por eso dice la palabra, ¿no? Que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Mientras no conozcamos la verdad, pues estamos ahí con los ojos vendados. Pero yo pienso que hoy en día nadie puede decir que no ha escuchado hablar la palabra, porque donde quiera se está predicando la palabra, lo mismo en los medios de comunicación, donde quiera se está predicando la palabra. Mucha gente la escucha. Amén. Y a lo mejor el Espíritu Santo le trae convicción, porque mucha gente me ha dicho eso a mí, pero ellos en su terquedad y en su orgullo no aceptan, o sea, que están mal. Sí. Pero entonces ahí ya entra que vamos a ser juzgados por nuestro, o sea, por el conocimiento que tenemos, ¿no? Del bien y del mal y todo, o sea. En la antigüedad, en el tiempo en el que la Iglesia Católica predominaba, pues, en poder, ¿verdad? En poderío, lo que hacían los sacerdotes era que vendían, según ellos, ¿verdad? Daban como un certificado de que ganaban el cielo a las familias más prestigiadas, más que dieran más que dieran más dinero, vaya, a la iglesia. Sí, también. Sí. No, y eso se hace entre los cristianos también, no nos vayamos tan lejos. Es lo que yo iba a decir en la iglesia. Sí. Exacto, sí. Porque la palabra está bien clara.
no son los justos los oidores. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad más grande, ¿verdad? De mostrarnos como creyentes, como no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Nosotros los cristianos, nosotros los que decimos que somos el pueblo de Dios, tenemos mayor responsabilidad. En este versículo prácticamente nos está hablando más a nosotros. No nos vamos a ir con muy lejos, como dijo la hermana, ¿verdad? Aquí nos está hablando a nosotros, al pueblo de Dios, que está escuchando y que está, claro, que está escuchando y que se supone, ¿verdad? Que conoce la palabra del Señor. Y fíjate que yo creo que se ha dado mucho últimamente, ¿no? Con esa doctrina de la prosperidad, ¿no? Sí. O sea, que se han metido ahí mucho que si das tanto, que yo he escuchado en Enlace y en otros programas, sí, si tú das $10,000, el Señor te va a dar la casa de tus sueños y wow, y cosas así. Sí. Y bueno, ya estoy juzgando, ¿no? De lo que está hablando Lucy. Ay, Dios. Es que no solo se trata como de esas cosas, hermana, sino que la palabra dice que la palabra es un espejo hacia nosotros. Si nos vamos si nos vamos a Santiago, ¿verdad? Donde habla también de eso, de los hacedores de la palabra y no solo los oidores, ¿verdad? Él nos aclara esto, que la palabra es un espejo para nosotros. Y si nosotros nada más oímos lo que nos conviene y no lo que no nos conviene, y si la palabra cuando toca cuando toca eso, ¿verdad? Que a nosotros nos indigna o nos molesta, en lugar de entregárselo a Dios, ¿verdad? Y como acaba de decir esta Lucy, arrepentirnos de ese pecado, porque estamos en una etapa de santificación que siempre vamos a estar, ¿verdad? Santificándonos, limpiándonos. Ahorita me quito esto, pero al rato otra cosa. Entonces, cuando la palabra del Señor viene y nos muestra nuestro pecado, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios viene y nos muestra nuestro pecado y nosotros solamente lo oímos y como dice Santiago, nos olvidamos de quién nos dice que somos, entonces estamos haciendo lo mismo, solamente estamos oyendo y no haciendo lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Amén. Sí. Ya, Lucy, perdón. No, está bien. Entonces, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, es lo que anteriormente decíamos. Entonces vemos que Dios juzgará a los paganos por su propia conciencia. Nosotros muchas veces pensamos que de alguna manera u otra los paganos eludirán el juicio de Dios, ¿verdad? Por el simple hecho de no tener la revelación, pero lo que ocurre es que ni siquiera están viviendo según el conocimiento que ellos tienen. Y Dios los juzgará en base a ello, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Leti. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los decretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Dios va a juzgar a los que se creen buenos por hacer buenas obras, ¿verdad? Y Él los juzgará basándose en el principio de los hechos por Cristo, en lo más profundo del corazón humano, lo que hablábamos hace un momento. Entonces recordemos que Cristo dijo que cualquiera que mirase con codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? Y eso es solo un ejemplo de los secretos del corazón humano. Es que ¿puedo decir algo, Lucy? Sí. Es que, por ejemplo, yo he conocido a personas
que tú puedes decir es una buena gente, es una buena persona. ¿Por qué? Porque en su corazón, ¿verdad?, tiene escrito lo que es lo bueno y lo malo. Y su conciencia, ¿verdad?, así mismo, él obedece, o esa persona obedece a su conciencia. Entonces, el Señor no va a juzgar a esa persona por el bien que hizo, sino por el mal que está haciendo. Porque aunque sea una buena persona, entre comillas, ¿verdad?, no le da esa gloria al Señor, o no lo tiene como no lo tiene como en su primer lugar, ¿verdad? Y recordémonos que el primer lugar, pues es eso, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Así es. Bueno, y voy a leer ahora del 17 al 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Creo que aquí la palabra es bien clara, ¿verdad? Lo que decíamos en un principio, que a veces juzgamos sin darnos cuenta que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo al juzgar a otra persona, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo dirige su discurso a los judíos y muestra de cuáles pecados eran culpables, ¿verdad? Y a pesar de sus confesiones y vanas pretensiones que esos judíos tenían, vemos que la raíz y la suma de toda religión era gloriarse en Dios creyendo humilde y agraciadamente, pero la jactancia orgullosa, ¿verdad?, que se vanagloria en Dios y en la profesión externa de su nombre es la raíz y la suma total de la hipocresía, ¿verdad? Aquí vemos el orgullo espiritual, que es una de las más peligrosas, ¿verdad?, de todas las clases de orgullo, porque a veces suele haber orgullo, ¿verdad?, en la vida de un creyente. Dice aquí orgullo espiritual, ¿verdad? Vemos... ¿Sí? Perdón, sigue. Entonces vemos aquí que un gran mal de los pecados de los profesantes es el deshonor contra Dios y la religión, ¿verdad? Porque no viven conforme a lo que profesan. Y muchos que descansan en una forma muerta de piedad son los que desprecian a su prójimo más ignorante, ¿verdad?, por así decir. Aunque ellos mismos confían en una forma de conocimiento igual, provista de vida y de poder, mientras algunos que se glorían en el Evangelio llevan vidas impías y deshonran a Dios y hacen que su nombre sea blasfemado. Entonces me dice mucho mi esposo, ¿verdad? Luego cuando compartimos dice que a veces hay personas, lo que decían hace rato, ¿verdad?, que lo que decía la pastora Mirte, que el Evangelio está llegando ya a todo ser humano, ¿verdad? Que no lo quieran reconocer es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener en cuenta que hay personas que la única, dice mi esposo siempre dice que la única Biblia que ellos pueden leer eres tú mismo. Es como tú vives para el Señor, ¿no? Exacto, porque bueno, yo en verdad a mí esos versículos muchas veces esos versículos me han tocado a mí, ¿verdad?, como alguna reprensión del Señor hacia mí, porque
porque realmente, lo vuelvo a repetir, nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de dar a conocer al Señor. A mí me da tristeza, me llena de mucha tristeza cuando alguien dice, ¿y esos que son cristianos? O dicen que son cristianos. ¿Por qué? Porque entonces ahí es blasfemado el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Porque donde quiera que nosotros nos paremos, ya no es Leti la que se para ahí, ya no es ella la que se para ahí, ya es, ¿verdad? Esa luz que el Señor dijo que yo era, ¿no? Es el nombre de mi Señor Jesucristo el que yo o voy a enaltecer o voy a hacer que sea blasfemado. Entonces yo pienso que estos versículos, ¿verdad?, los debemos de tener muy en cuenta nosotras las que estamos aquí, las que estamos estudiando esto, las que estamos escuchando esto, ¿verdad? Porque no vamos a hacer lo mismo que dicen estos versículos, no vamos a hacerlo nosotros criticando o juzgando a otras religiones o a otras doctrinas. No, esto es o a otros de los mismos. Claro, o a otros de los mismos sí, que están con nosotros. Claro, porque a veces criticamos a los mismos que están hasta en la misma iglesia. Los criticamos por cómo llegan, cómo están, o porque si fueron o no fueron, o cómo se comportan ellos o en su familia. A veces no nos damos cuenta y los estamos criticando. Porque ha pasado. Hay veces tan solo con decir, yo soy cristiana, o muchas veces yo he puesto y cómo debemos de tener cuidado, por ejemplo, cuando vemos en Facebook, no vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Como a lo mejor alguna publicación de, yo soy la princesa del rey, o yo soy la heredera, o yo soy eso. No. Es que eso nos hace jactarnos de una manera no buena. No. Fíjate que nosotros debemos de tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en la manera de nosotros comportarnos. Fíjate, en la iglesia donde estoy yo ahorita, que no he ido, por cierto, ¿verdad? Nosotros, pues yo tengo muchísimos años que yo no uso vestido. Entonces, en esa iglesia, pues no se usaba pantalón. Entonces, pues nosotros nos invitaron a esa iglesia y el pastor les aclaró y dijo, les dijo, ¿verdad? Oigan, porque todas nos voltearon a ver y nos dijeron, o sea, no nos dijeron, pero con la pura mirada, y dijo, no hay ningún, en la Biblia no hay ningún reglamento ahí que no te pongan ni colguijes ni que te vistas con pantalón. Así que les voy a suplicar, las hermanas son nuevas y ellas van a venir como quieran venir vestidas para empezar. Y entonces pues ya se les fue olvidando, porque ellas se vestían de la rodilla para abajo y andaban con cara lavada y así, y empezaron las críticas al principio, ¿ves? Y hacían sus grupitos también, y también dijo el pastor, no quiero grupitos ni quiero nada de eso, y ellas vienen como nuevas a la iglesia y hay que respetarlas, y porque vamos a hacer grupitos, y a veces uno lo hace sin pensar, y hay gente nueva que no sabe de eso, ¿verdad? Y uno, en lugar de recibirla, pues luego se aleja a las personas. Pues sí. Bueno, era todo. Perdón. Bueno, entonces ahora voy a leer del 25 al 29. Pues en verdad de la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ya hemos visto en versículos pasados que la circuncisión que el Señor aprueba es la del corazón, ¿verdad? Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida por incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley,
te condenará a ti porque con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Verdad? Sino de Entonces Dios. aquí que no podemos aprovechar las formas, las ordenanzas o las nociones sin la gracia de Dios, ¿verdad? Sin esa gracia regeneradora de Dios, sabemos que proviene del Espíritu Santo. Perdón, me hice volar. Sabemos que la gracia regeneradora de Dios proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y siempre nos lleva a buscar un interés en la justicia de Dios por la fe. Porque no es más cristiano ahora de lo que era el judío de antaño, ¿verdad? Aquel que solo lo es en lo exterior. El cristiano verdadero es aquel que por dentro es un creyente verdadero con fe obediente, ¿verdad? Lo que decía Leti, ¿verdad? Entonces vemos que el bautismo verdadero es del corazón, por el lavado de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que trae un marco espiritual a la mente, ¿verdad? Y una voluntad de seguir la verdad en los caminos santos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que seamos hechos cristianos de verdad, no por fuera, ¿verdad? Como la circuncisión del prepucio, ¿verdad? Sino por dentro, en el corazón y en el espíritu, no en letra, ¿verdad? Bautizados no tan solo con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego del Señor, ¿verdad? Y entonces debemos aquí de ver que nuestra alabanza sea no de los hombres, sino de Dios, para honra y gloria de su reino. Amén. Amén. Y pues hasta aquí terminó mi estudio. No sé si alguien quiere agregar algo. Súper bien explicado, Lucy, muy bien. Excelente, Lucy. Sí, entendimos muy bien, yo creo. Amén, gloria a Dios. Muy bueno. Sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar? Yo nada más quiero preguntar una cosa. Sí, tía. Bueno, lo de la circuncisión, ¿eso es personal, o por ejemplo, yo por ejemplo en la familia digo, no lo quiero hacer, o se tiene que hacer? No, tía. O en algunas iglesias no lo permiten hacer. No, tía, eso ya se había explicado, sí, la vez pasada, pero... Sí, ese es el antiguo pacto. Ahorita ya, si tú se lo quieres hacer a tus hijos, ya eso es opcional, ¿verdad? Pero digo, de lo que habla aquí es de una circuncisión del corazón, ¿verdad? No algo físico. Perdón, no vemos que la circuncisión en el Antiguo Testamento, los hombres tenían que cortarse el prepucio, Sí. ¿verdad? Sí. Y ya grandes me imagino que era algo bien doloroso, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Que la circuncisión que Dios acepta es la circuncisión del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de sacar de nuestras vidas, ¿verdad?, de lo que está bien arraigado en nuestro corazón, y son cosas que a lo mejor nos van a doler. Sí. Son cosas que nosotros nos deleitamos, que no son agradables ante los ojos del Señor, ¿verdad? Porque recordemos que es un Dios 3 veces santo. Entonces creo yo que es cambiar nuestra forma de vivir. Dice en la palabra que la circuncisión que Dios aprueba es la del corazón. Sí. ¿Verdad? Entonces, sabemos también, como lo dije aquí en un principio, que ¿cómo va a suceder eso? Si no es por la gracia y la misericordia del Señor, ¿verdad? Ajá. Y recibiéndola. Dice que solamente la preciosa sangre de Cristo es lo único, ¿verdad? Lo único que puede hacer que esa circuncisión de nuestro corazón la hagamos en nuestra vida, ¿verdad? Sí. O sea, el Señor vino
pues el Señor vino a hacerlo, más bien el Señor ya lo hizo, ¿verdad? Esa es la circuncisión que Dios aprueba, Sí, la del corazón. sí, está bien. Sí, está bien. Sí, ya entendí. ¿Cómo somos circuncidados de corazón? Somos circuncidados de corazón cuando tenemos una intimidad con Jesús, ¿verdad? En su palabra. Su palabra es, recordemos que es como esa espada de doble filo, ¿verdad? Lo dice su misma palabra. Y luego dice otro versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor, ¿verdad? El tener una intimidad con Jesús, el reconocerlo, el pasar tiempo, ¿verdad?, con Él, es ahí donde nosotros recibimos esa circuncisión de corazón y se hace completamente visible en nuestras, como lo acaba de mencionar aquí, todo esto que habló Lucy, Sí. ¿verdad?, en nuestras obras, en nuestra manera de vivir. Ajá. Sí, porque a veces tenemos arraigadas muchas cosas y no las queremos soltar. Entonces, tenemos que quitarnos todo eso. Así lo entiendo, ¿verdad? Sí, es lo que les decía, el cortar el prepucio era doloroso, me imagino. Entonces creo Sí. que el sacar cosas de nuestro corazón que a veces nos duele porque pues no queremos soltar eso. Ajá. Por la carne. No, Sí, y como sí, como decía Leti ahorita, ¿no? O sea, siempre tiene que estar habiendo ese, el limpiarnos, ¿no? Porque ahorita es una cosa que sacamos y al rato viene otra cosa y al rato viene otra cosa. Y así estamos, ¿no? Todo el tiempo sí. tratando de, pues tratemos de sacar todo lo que no nos sirve y lo que no agrada al Señor, ¿verdad? Pues Pero es sí. esa lucha constante, yo creo, todo el tiempo. Exacto, Sí. fíjense que el mismo David, el rey David, que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, que pasaba todo el tiempo intercediendo por él mismo, o sea, él oraba al Señor y le decía, Señor, crea en mí un corazón puro, porque él sabía que habían áreas en su vida de que no eran puras ante el Señor. Y eso yo creo es una oración que yo hago constantemente por mí misma. Yo le pido al Señor que cree en mí ese corazón puro, el corazón que le agrada a Él. O sea, que mis obras, mis actos, mi hablar, todo sea que glorifique al Señor, que yo pueda glorificar al Señor en todos mis actos. Y no siempre es fácil, porque como humanos somos débiles. Hay áreas que, como dijo la hermana ahorita, son difíciles de sacar. Sí. O si las sacamos, volvemos a entrarlas. O sea que es una lucha constante. Mientras estemos en esta carne, nosotros nunca vamos a llegar a la perfección. O sea que va a ser una lucha constante, pero lo importante es el querer nosotros, que el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe cuando nosotros estamos tratando y estamos luchando y nos ayuda en esa lucha. Yo quiero platicarles y darles un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un niño chiquito y cuando él nació le encontraron algo en sus vías urinarias. Entonces, yo no lo circuncidé al ser pequeño. Entonces como él tenía este problema en sus riñones y al tener él ese prepucio que no se le había sido quitado por medio de la circuncisión, le causaban infecciones, fuertes infecciones. Entonces lo que tuvieron que hacer pues fue circuncidarlo. Y es así con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Eso cubre nuestro corazón, ¿verdad? Como la hipocresía o la todo lo que traemos, porque todos traemos muchas cosas, ¿verdad? Eso nos hace que el corazón se infecte. Entonces, cuando somos circuncidados por el Señor, ya no hay que cubra nuestro corazón, ya nuestro corazón está al descubierto delante de Él. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. David no negaba que él había pecado.
¿verdad? Pero se arrepentía. Se arrepentía y seguía hacia adelante, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos en el camino. Exacto. Ajá. Muchas gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo o tiene alguna duda? Sí, yo quería comentar algo, Elisa, también. Sí, María. Es sobre lo que dijo la pastora Mirti, y tiene mucha razón. Y apenas iba a decir yo eso, dije, ¡ay, eso era justo! Pero gracias, pastora, porque es el Salmo 51, precisamente lo que la pastora dijo. Y si es cierto, eso era lo que yo te iba a decir, que es lo que aquí dice, precisamente, es el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento y plegaria, dice, pidiendo purificación, y eso lo dijo David, precisamente, como dijo la pastora. Y me estaba fijando que aquí, en el versículo 5, dice, mira que en maldad he sido, le dice David al Señor, mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego entonces dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice, no me eches de delante de ti y no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y en espíritu de nobleza afiánzame. Y qué hermoso, ¿verdad? Que lo comentó la pastora. Y dije, ese es el salmo que yo estaba exactamente, me hizo que me acordara. Y es verdad, es cierto, o sea, como dice usted, o sea, mientras estemos en esta carne, tenemos todos los días que estarle diciendo al Señor, todos los días, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Todos los días tenemos que decir, perdóname, Señor, si te he faltado, si he pecado contra ti, si he tenido un pensamiento en contra de otra persona, como decían las muchachas, etcétera, etcétera. Y es verdad, es una pelea constante con la carne, definitivamente. Pero bueno, gloria a Dios. Gracias, Lucy, por este hermoso estudio. Amén. Sí. Y por todas las hermanas que han estado comentando también.